Hola queridos amigos, soy Ye, y hoy quiero compartir con ustedes un capítulo importante de mi vida, un camino marcado por el dolor, pero también la apertura hacia un nuevo comienzo. Durante años viví entre tormentas soportando heridas silenciosas que poco a poco fueron desgastando mi alma. Quienes han pasado por una separación saben que no se trata solo de decir adiós, sino de aprender a convivir con cicatrices que permanecen en el corazón. Y hoy, al poner el punto final a mi antiguo matrimonio, siento como si al fin me hubieran quitado una cadena que me retenía, permitiéndome reencontrarme conmigo mismo. No me llevo riquezas materiales ni posesiones, pero sí algo mucho más valioso: la libertad y la oportunidad de vivir fiel a lo que mi corazón desea. Es curioso cuando dejamos atrás un lugar lleno de sufrimiento. Descubrimos que la paz está en lo más simple, en una comida casera, en una sonrisa sincera, en una mirada capaz de devolvernos la calma. Quiero decirles algo que he aprendido a veces: para encontrar la verdadera felicidad, hay que ser lo bastante valiente para abandonar lo que nos hiere. No teman a la soledad. A menudo es la puerta hacia un renacer, hacia un espacio donde el alma descansa y el corazón vuelve a latir con fuerza. Hoy he decidido dejar a un lado el cansancio y el peso del pasado. He decidido abrazar el presente, sonreír de verdad, abrirme a la posibilidad de amar y ser amado nuevamente. Y deseo de corazón que al leer estas palabras también se animen a soltar aquello que les duele para que puedan descubrir esa paz y esa dicha que tanto merecen. Mientras seguía perdido en mis pensamientos, Huyen se acercó suavemente. Su voz cargada de ternura rompió el silencio. «¿Estás bien, verdad?», giré hacia ella. Sus ojos brillaban con una luz capaz de abrazar incluso las cicatrices más profundas de mi corazón. Sonreí y le respondí con firmeza: «Estoy bien. Desde hoy entre ella y yo no queda nada. Y puedo estar contigo con todo mi corazón de la manera más honesta y digna». Vi cómo los ojos de Huyen se humedecieron. Tomó mi mano con delicadeza y susurró: «Gracias. Gracias por elegir estar conmigo, por quedarte». Allí estábamos los dos frente a la entrada de nuestra pequeña casa, ese lugar que a partir de ahora llamaríamos hogar. Miré el techo modesto, las paredes recién pintadas, y sentí que cada rincón esperaba ser llenado con nuestras risas, nuestras conversaciones y nuestros sueños. Comprendí que la felicidad no necesita grandezas, basta con tener un lugar al que volver, alguien a quien amar, y la certeza de que no caminarás solo. Después de tantos años de tormentas y cansancio, por fin había encontrado la paz en un refugio compartido. Sé que el futuro aún traerá desafíos, pero ya no me intimidan, porque esta vez no estaré solo. Tengo a Huyen, la mujer que con paciencia y ternura ha decidido acompañarme. Y en ese instante, entendí que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad después del dolor. Una oportunidad que pienso cuidar y honrar con todo mi ser. Esta tarde, después de una larga jornada de trabajo, regresé a casa con unas láminas de malla metálica. No era un objeto costoso ni una gran inversión, pero para mí tenía un valor inmenso. Quería junto a Huyen terminar el pequeño gallinero en el rincón del jardín, una obra sencilla pero símbolo de cómo empezamos a reconstruir nuestra vida ladrillo a ladrillo, desde lo más humilde. Nada más llegar, no pensé en descansar. Me arremangué y me puse manos a la obra. El sudor corría por mi frente, mis manos endurecidas tiraban, cortaban y ajustaban cada tramo de la malla. En mi mente solo había una idea: hacerlo rápido y firme para aliviar un poco el esfuerzo de Huyen. Porque entendí que la felicidad no se construye con promesas lejanas, sino con actos concretos, con gestos cotidianos que levantan los cimientos de un hogar. Desde la cocina escuché el golpeteo del cuchillo sobre la tabla. Alcé la vista y vi a Huyen inclinada sobre la mesa preparando la comida con ese gesto sereno que tanto calma mi alma.
Su sonrisa suave borró de golpe todo el cansancio. Me di cuenta de que había adelgazado bastante en estos días, y lo supe también en la mirada preocupada de ella. Huyen siempre busca cocinarme algo sabroso, devolverme fuerzas después del trabajo. La vi cortar la carne en rebanadas justas, aderezarlas con paciencia con ese cuidado que solo nace del amor verdadero. El aroma comenzó a colarse hasta el patio, era carne frita crujiente, nuestro plato favorito, el mío. Y el de la pequeña Maya. Solo imaginar la escena de esa noche, los tres juntos, riendo alrededor de la mesa, me llenaba de un calor profundo, de una paz que creí perdida. Nuestra vida no siempre fue fácil. Yo mismo caminé por años de tormenta, por días ásperos y solitarios. Pero ahora, al regresar a esta casa iluminada por la luz amarilla de la cocina, con el olor de un guiso casero y una mujer que me espera con paciencia, entendí que la felicidad nunca estuvo lejos. Está aquí en este instante, en la compañía, en la sencillez de un plato compartido, en la risa que brota después de tanto cansancio. Miré por la puerta y vi a Huyen sonreír mientras probaba la sopa. Y en ese momento me hice una promesa: dedicar el resto de mi vida a proteger esa sonrisa, a compensarla por todo, y a construir juntos un hogar lleno de amor y calma. Esta mañana el sol se extendía sobre el pequeño jardín. Huyen y yo nos inclinábamos tensando y fijando las últimas mallas metálicas en el marco del gallinero. Durante los últimos días habíamos dedicado no poco esfuerzo, y hoy por fin esa pequeña obra estaba casi terminada. Vi el sudor resbalar por la frente de Huyen, pero en sus ojos brillaba la alegría y la esperanza. Cuando dejé de trabajar para ajustar una esquina de la malla, Huyen sonrió dulcemente y dijo: «¿Verdad que se ve muy firme?». Asentí soltando un suspiro de alivio. «Sí, mañana ya podemos comprar las gallinas para criarlas». Los ojos de Huyen se iluminaron como los de una niña emocionada. «De acuerdo, entonces voy a preparar el almuerzo para ti». La miré y una calidez difícil de describir me inundó el corazón. Le respondí suavemente: «Sí, entra y cocina. Yo termino de ordenar esto». Huyen caminó rápido hacia la cocina. Me quedé quieto unos segundos mirando cómo su pequeña figura desaparecía tras la puerta. Sentí una paz sencilla pero más valiosa que cualquier otra cosa. Después de tantas dificultades, poder construir un hogar con alguien, compartir cada comida, cada pequeña tarea, eso era la verdadera felicidad. Volví a ordenar las herramientas. Desde la cocina llegaban los sonidos del cuchillo contra la tabla y el humo del fuego que flotaba hacia afuera, haciendo que mi corazón se sintiera aún más ligero. Imaginé a Huyen condimentando con cuidado, preparando la comida. Tal vez sería una sopa caliente, un plato de carne frita dorada, comidas simples pero llenas de amor. Un rato después, Huyen me llamó a la mesa. Sobre la vieja mesa de madera, el almuerzo sencillo ya estaba listo. El humo subía en espiral, el aroma llenaba la pequeña casa. Me senté a su lado, probé el primer bocado de arroz y sentí que todo el cansancio desaparecía. Comíamos y conversábamos sobre cosas nada grandiosas: cuántas gallinas comprar o si plantaríamos unas hileras más de verduras en el huerto. Las risas se mezclaban con el sonido de los cubiertos y los platos resonando en la pequeña casa como una melodía sencilla pero llena de calidez. En ese instante comprendí que la felicidad no está en lo lujoso, sino en la presencia mutua, en las comidas cotidianas, en las risas después de un día de trabajo. Y supe que con Huyen a mi lado había encontrado un verdadero hogar para toda la vida. Sobre la vieja mesa de madera ya estaba servido el sencillo almuerzo. El humo se elevaba en espirales, el aroma se extendía por toda la pequeña casa. Me senté junto a Huyen, tomé el primer bocado de arroz y sentí que todo el cansancio desaparecía.
Comíamos mientras conversábamos con temas nada grandiosos, si compraríamos algunas gallinas ponedoras o si plantaríamos más hileras de verduras en la huerta. Las risas se mezclaban con el tintinear de los cubiertos contra los platos, resonando en la pequeña casa como una melodía cotidiana sencilla pero llena de calidez. Huyen, mientras me servía otro trozo de carne, sonrió y dijo: «Acuérdate de dejarme un poco, ¿eh? Si comes todo lo que cociné tan rico me voy a enojar». Solté una carcajada y la provoqué con un gesto divertido. «Si te enojas, ¿no será que mañana me cocinarás algo aún más rico? Entonces tengo que comerlo todo». Ella fingió mirarme de reojo con una sonrisa en los labios. «Siempre encuentras la manera de burlarte de mí». La miré con ternura y le dije suavemente: «Solo quiero verte sonreír más». Của mình. Tuy nhiên anh Đệ đang muốn một điều rằng anh ấy muốn cầu hôn Huyền. Anh ấy nằm trên bãi đất trống, mơ về những ngày tháng hạnh phúc. Huyền từ trong bộ váy cưới cô dâu bước ra, rất xinh đẹp. Và Maya, người con gái của Huyền, như một thiên thần nhỏ bé, chứng giám cho tình yêu của họ. Tưởng chừng những ngày tháng thật đẹp thì trong giấc mơ có một người phụ nữ xuất hiện. Đó chính là người vợ cũ của anh Đệ. Người vợ cũ này là người đã phản bội anh Đệ vì tiền mà đã bỏ rơi, mà đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ, mà bây giờ quay lại và không muốn anh Đệ kết hôn với Huyền. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi anh Đệ thức giấc thì anh ấy đã đi tìm Huyền và ôm Huyền thật chặt, rằng hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau. Và trong bữa cơm buổi tối hôm nay, anh Đệ đã quyết định cầu hôn Huyền. Như vậy thì mọi việc sẽ xảy ra như thế nào thì chúng mình hãy còn